Una joven, varada en una tranquila carretera secundaria, conoce a un humilde mecánico, sin saber que ella es multimillonaria. Lo que comienza como una simple reparación de coche se convierte en una noche inolvidable de risas, confianza y una conexión inesperada. Sé testigo de cómo un acto de bondad puede cambiar vidas para siempre. Dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión. Comencemos. El sol del atardecer se ocultaba sobre los tranquilos caminos rurales a las afueras de Willow Creek, pintando el cielo con suaves franjas doradas y naranjas. El polvo se arremolinaba detrás del único otro coche que circulaba por la carretera. Un sedán azul celeste se detuvo torpemente en el arcén de grava, con vapor saliendo de su capó como una señal de socorro. Liam Carter frenó instintivamente la marcha de su viejo Chevy. No lo pensó dos veces. Nunca lo hizo. Para él, ayudar a la gente no era una cuestión de perspectiva. Fue un reflejo. Y en el momento en que vio la silueta de una mujer de pie, indefensa, junto al coche averiado, algo en su interior le susurró que ella necesitaba que alguien apareciera. Mientras se detenía detrás de ella, Liam se detuvo un momento para observar antes de salir del vehículo. La mujer parecía joven, tal vez de 20 y tantos años, con rasgos suaves marcados por la preocupación y el pelo largo castaño recogido de forma suelta, como si hubiera estado conduciendo durante horas. Su ropa era sencilla pero elegante: una blusa blanca, pantalones gris pizarra y un par de bailarinas polvorientas que mostraban las señales de un largo día. Ella no dejaba de mirar hacia el camino, esperando ayuda, pero claramente aterrorizada de quien pudiera acercarse. Sin embargo, cuando lo vio, con la camisa manchada de grasa, los vaqueros gastados y una expresión tranquila, sus hombros se relajaron. Liam ofreció una sonrisa tranquilizadora mientras se acercaba, levantando suavemente las manos para demostrar que no tenía malas intenciones. Siempre hacía eso cuando ayudaba a desconocidos, especialmente a mujeres solas en la carretera. «Hola», dijo con su voz suave y firme. «Parece que tu coche no está funcionando bien. ¿Te importa si le echo un vistazo?» Ella le sostuvo la mirada, una mirada hermosa, insegura, pero en busca de seguridad, y asintió. «Por favor», susurró. «No soy de por aquí, y no sabía qué más hacer». Abrió el capó en medio de una densa ola de calor. Desplegado. El vapor se elevaba en espirales, brillando con la luz del atardecer. Liam se inclinó hacia adelante, inspeccionando mangueras, válvulas y el radiador con la facilidad de alguien que lo hubiera hecho 1000 veces antes. Mientras inspeccionaba, preguntó amablemente: «¿De dónde vienes?». Dudó medio instante antes de responder. «Simplemente estoy de viaje, tomándome un pequeño descanso de mi vida habitual». Su voz tenía un tono que él reconoció. No mentía exactamente, pero sí ocultaba algo. Todos tenían sus sombras. Liam no presionó. En cambio, se centró en el coche. «Me acaloré», dijo después de un minuto. «La tubería del refrigerante se ha agrietado y el radiador no está funcionando. Tuviste suerte de detenerte cuando lo hiciste. Podría haber explotado si hubieras seguido adelante». La expresión de la mujer se contrajo en un renovado sentimiento de preocupación. «¿Tienes solución?», lo preguntó del mismo modo que alguien podría preguntarle a un médico si un ser querido sobrevivirá. Liam asintió con una seguridad que la tranquilizó. «Puedo arreglarlo lo suficiente para que puedas llegar a la ciudad. Más adelante necesitarás un reemplazo adecuado, pero no te dejaré tirado». Exhaló larga y temblorosamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «Gracias», dijo, apartándose un mechón suelto de pelo detrás de la oreja. «Por cierto, me llamo Elena. Elena Ross». Liam no conocía ese nombre. Si lo hubiera hecho, podría haberse estremecido, haberse quedado mirando fijamente o haber reaccionado como la mayoría de la gente al encontrarse con la mujer conocida secretamente como Elena Roosevelt, una de las jóvenes multimillonarias más ricas de Estados Unidos. Pero para él, ella no era más que una viajera atrapada en un camino solitario y alguien que merecía amabilidad.
Mientras él recogía algunas herramientas de su camioneta, Elena lo observaba con una mezcla de alivio y silenciosa admiración. Sus movimientos eran lentos, deliberado, casi amable, como si arreglar un motor requiriera la misma paciencia que consolar a un amigo. Tenía las manos ásperas, las uñas manchadas de grasa y la camisa con manchas de trabajo. Sin embargo, había algo cálido, sólido y digno de confianza en todo lo que hacía. Él no la miró como suelen hacerlo los hombres. No había hambre, ni cálculo, ni intento de impresionar, solo honestidad. Liam comenzó dejando enfriar el motor, luego sifonó el líquido restante a un recipiente que guardaba para emergencias. Examinó la manguera de refrigerante agrietada con un pequeño suspiro. No es lo peor que he visto, dijo, esbozando una leve sonrisa. Puedo sellarlo temporalmente con cinta adhesiva resistente al calor que llevo conmigo. No es bonito, pero funciona. Elena se acercó un poco más, fascinada a pesar de su preocupación. ¿Cómo sabes tanto de coches? Soltó una risita suave. Crecí rodeado de ellos. Mi padre solía arreglarlo todo. Tractores, camiones de reparto, cualquier cosa con motor. Supongo que se me quedó grabado. Algo se suavizó en sus ojos. Le gustaba la sencillez, el orgullo humilde, la forma en que lo decía sin ningún intento de engrandecerse. Se sorprendió a sí misma preguntando, ¿trabajas por aquí? Liam asintió. Sí, tengo un pequeño taller mecánico cerca de las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo, pero consigue que la gente vuelva a la carretera. Elena vaciló, mirando hacia abajo, a sus zapatos. La gente debe comprender eso. Se encogió de hombros, sonriendo como si los halagos le resbalaran como polvo. La mayoría sí, algunos no. Pero así es la vida. Mientras pegaba la manguera con cinta adhesiva, volvió a fijarse en sus zapatos. Caro, aunque ella intentó ocultarlo. Él se fijó en su forma de hablar. Amable, culta, cuidadosa, y él se dio cuenta de que ella distaba mucho de ser ordinaria, pero no dijo nada. Todos guardaban secretos. Él lo respetaba. En cambio, preguntó, ¿y qué les ha traído por aquí? Willow Creek no es precisamente un lugar turístico popular. Ella le dedicó una tímida sonrisa que le llegó a los ojos. Sinceramente, solo necesitaba respirar, alejarme de todo por un tiempo. A veces la vida se vuelve demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado controlada. Liam asintió con complicidad. Sí, lo entiendo más de lo que crees. Ella lo miró como si sus palabras fueran un regalo, como si nadie en su mundo dijera jamás cosas tan sencillas y sinceras. Dio un paso más sin darse cuenta, atraída por algo que no podía nombrar. Eres muy amable, dijo en voz baja. La mayoría de la gente simplemente habría pasado de largo en coche. Liam negó con la cabeza firmemente. Esa no soy yo. Si alguien necesita ayuda, me detengo. El mundo ya es bastante difícil de por sí. No tiene sentido complicarnos la vida mutuamente. La sinceridad en su voz le oprimió el pecho de una manera que no esperaba. Para alguien que había vivido rodeado de riqueza, poder y halagos vacíos, la autenticidad de Liam se sintió como salir a la luz del sol después de años en interiores. Tras reparar la manguera, comenzó a verter agua limpia en el radiador desde una garrafa que tenía en su camioneta. Elena lo observaba trabajar, notando cómo se mordía el interior de la mejilla al concentrarse, el leve zumbido que emitía al apretar las pinzas. No tenía prisa. No presumió. Trató al coche y a ella con respeto, y con cada minuto que pasaba, Elena sentía la extraña sensación de estar viendo el mundo con ojos nuevos. Una ráfaga de viento agitó la hierba alta a su alrededor, trayendo consigo el aroma a pino y a lluvia lejana. La carretera seguía vacía. Ni tráfico, ni ruido, solo el sonido de las herramientas de Liam y su respiración tranquila. Elena se dio cuenta de que se sentía segura, completamente segura, de una manera que casi nunca había experimentado. Su mundo estaba lleno de gente que quería su dinero, su influencia, sus contactos.
Liam no quería nada. Eso era lo que lo hacía diferente. Cuando finalmente dio un paso atrás y cerró el capó suavemente, dijo, «Intenta encenderlo». Elena se subió al asiento del conductor, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal, y giró la llave. El motor dio un parpadeo, tosió y luego volvió a arrancar con un rugido constante. Soltó una risa brillante y aliviada que llenó de calidez toda la calle. Liam rió con ella, mientras se secaba las manos con un trapo. «Me dijiste que te pondría en marcha de nuevo». Salió, con una sonrisa que resplandecía bajo la luz anaranjada. «Gracias», dijo sinceramente, cada palabra cargada de gratitud. «No tenías que hacer todo eso». Liam se encogió de hombros de nuevo, algo tímido ahora. «Claro que sí. No podía simplemente dejarte aquí». Elena lo miró con una ternura que no había sentido en mucho tiempo. Algo delicado, inquisitivo, lleno de curiosidad y esperanza. «Liam», dijo ella, «creo que no te das cuenta de lo raras que son las personas como tú». Se frotó la nuca, avergonzado pero satisfecho. «Yo solo estoy haciendo mi parte». Mientras permanecían allí, el sol finalmente se ocultó tras las colinas, dejando el cielo bañado en los azules del crepúsculo. Elena vaciló, sin querer que el momento terminara. Ella no sabía por qué. Apenas lo conocía desde hacía una hora, pero algo en su interior le susurraba que haberse conocido no había sido casualidad. Que esta carretera tranquila, este coche averiado, este amable mecánico, todo sucediera por una razón que ella aún no podía comprender. Y mientras Liam se ofrecía a acompañarla de vuelta a la ciudad para asegurarse de que el motor aguantaba, Elena se dio cuenta de algo poderoso. Por primera vez en años, no era Elena Rosbell, la multimillonaria. Ella no era la jefa de un imperio. No era una figura pública ahogada en expectativas. Ella era simplemente Elena. Y junto a ella estaba esa mecánica sincera y bondadosa, que sentía como la identidad más preciada que jamás había tenido. Liam trabajaba con constancia bajo el capó abierto, sus manos se movían con precisión experta mientras retorcía mangueras, ajustaba abrazaderas y vertía agua en el sistema de refrigeración. Elena se apoyó en el guardabarros, con los brazos cruzados, observando en silencio. Ella notó cómo sus músculos se tensaban con cada movimiento, la forma cuidadosa, casi ritualística, en que revisaba cada conexión 2 veces. No había prisas, ni alarde, solo un hombre que entendía la responsabilidad y la importancia de hacer las cosas bien. Al observarlo, Elena sintió una creciente admiración. En un mundo lleno de farsantes, aquí había alguien completamente real, y ella no podía apartar la mirada. Mientras trabajaba, el silencio entre ellos era cómodo, interrumpido únicamente por el suave siseo del vapor que escapaba y el ocasional golpeteo de las herramientas. Elena no pudo evitar hacer preguntas, intrigada por el hombre que había aparecido de la nada para ayudar a una desconocida. «¿Siempre has sido mecánico?», preguntó en voz baja. Liam soltó una risita mientras se secaba las manos con un trapo. «Más, menos. Mi padre me enseñó todo. Arreglar cosas es lo único que realmente sé hacer. Además, me gusta ayudar a la gente. Hace que la vida se sienta un poco más ligera». Elena sonrió levemente, sorprendida por la sinceridad que sonaba. A medida que el sol se ponía, el resplandor anaranjado pintaba el camino secundario. Elena y Liam comenzaron a hablar con más libertad. Intercambiaron historias sobre su infancia, su música favorita y pequeños sueños que habían guardado a lo largo de los años. Liam habló de su pequeño taller, de la gente a la que había ayudado y del orgullo que sentía cuando alguien se marchaba sonriendo. Elena rió más de lo que lo había hecho en años. Un sonido puro, libre de obligaciones, dinero o reputación. Cada broma, cada recuerdo compartido, hacía que el peso de su vida secreta se sintiera más ligero. Con Liam, casi podía olvidar que era multimillonaria, que su mundo estaba construido sobre el control y las expectativas. Ella notó las sutiles maneras en que él prestaba atención no solo al coche, sino también a ella.
Su mirada se suavizó cuando ella habló, sus manos se detuvieron cuando intuyó que ella quería decir algo más. No hubo juicios, ni curiosidad por su apariencia o estatus, nada más que simple atención. Elena se dio cuenta de que no había sentido ese tipo de respeto en años. La gente solía mirarla por lo que representaba: poder, influencia y riqueza. Liam la miró para ver quién era realmente. Una joven se encuentra varada en una carretera rural y necesita ayuda. Ni más, ni menos. El tiempo transcurrió inadvertido mientras el motor volvía lentamente a la vida bajo las cuidadosas manos de Liam. Cada ajuste, cada giro de un tornillo, transmitía una sensación de propósito y dedicación que a Elena le resultaba fascinante. Había crecido rodeada de opulencia, pero nunca había visto a nadie abordar el trabajo con una concentración tan práctica. No se apresuró a buscar elogios, ni presumió de su habilidad. Él simplemente trabajaba, y al hacerlo reveló una faceta de la vida que ella casi había olvidado: la honestidad, la paciencia y la satisfacción de hacer algo bien por el simple hecho de hacerlo. Elena sintió que se estaba formando una conexión, sutil, pero innegable. Había algo en la presencia de Liam que la hacía querer compartir más de sí misma de lo habitual. Por primera vez en años, rió libremente sin preocuparse por las apariencias ni las consecuencias. Le habló de los libros que le encantaban, de los pequeños lugares que quería visitar y de las pequeñas peculiaridades que la hacían ser quien era. Liam escuchó, genuinamente interesado, ofreciendo comentarios y preguntas amables. Su curiosidad no era intrusiva. Fue un regalo. Y con cada instante que pasaba, Elena sentía que se relajaba, recuperando una sensación de normalidad que hacía mucho tiempo que había olvidado. Mientras tanto, Liam trabajaba metódicamente, sin ser consciente del impacto que estaba teniendo. Para él, Elena era simplemente una mujer varada, alguien a quien ayudar, alguien a quien él podía hacerles el día un poco más fácil. No tenía ni idea de que la persona que estaba a su lado poseía miles de millones en riqueza, era dueña de empresas internacionales y se movía en un mundo que él ni siquiera podía imaginar. Ese hecho no cambió su comportamiento. La trató como a cualquier otra persona, con paciencia, dignidad y respeto. Elena lo observó, y su admiración creció con cada gesto, cada movimiento cuidadoso, cada palabra reflexiva que él pronunció. Finalmente, el sol se ocultó tras el horizonte, dejando un crepúsculo y sombras que se extendían a lo largo de la carretera. Liam se recostó, secándose el sudor de la frente, y finalmente probó el motor. Retumbaba constantemente, ronroneando como un animal satisfecho. El rostro de Elena se iluminó con un alivio y una alegría genuinos. «Lo lograste», dijo ella en voz baja. Liam se encogió de hombros con modestia, esbozando una leve sonrisa en sus labios. «Solo necesitaba un poco de paciencia», dijo. Elena volvió a reír, esta vez con un ligero jadeo, y por un momento las complejidades de su vida secreta parecieron lejanas, casi irrelevantes. Se alejaron del coche y se sentaron en la barandilla de la carretera mientras caía la noche. Las estrellas empezaron a titilar en lo alto y una suave brisa mecía las hojas a su alrededor. La conversación fluía ahora con facilidad, ya no sobre arreglar coches, sino sobre la vida, sobre las aspiraciones, sobre los miedos. Rara vez se pronuncia en voz alta. Liam compartía recuerdos de pequeñas victorias, de arreglar motores que otros habían dado por perdidos, de momentos de tranquila satisfacción cuando el día de alguien mejoraba porque él se había presentado. Elena respondió, cautelosa pero sincera, revelando fragmentos de sí misma que había ocultado durante mucho tiempo tras una coraza corporativa. Mientras conversaban, Elena se dio cuenta de que aquel hombre no tenía ninguna ambición de controlar o dominar. No buscaba estatus, riqueza ni influencia. Lo que él valoraba era el esfuerzo simple y honesto, y esa simplicidad era embriagadora. Se había acostumbrado a que la midieran por su posición, a que la juzgaran por su poder y a que la envidiaran por su riqueza. Pero Liam no vio nada de eso. Él vio su humanidad. Esa verdad la golpeó con más fuerza de la que esperaba.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente ella misma, sin defensas y libre. Simplemente Elena, no una directora ejecutiva, no una multimillonaria, no un objetivo. Finalmente, Liam se puso de pie y se estiró, sacudiéndose la suciedad y la grasa de las manos. Hizo un gesto hacia la carretera. No tendrás problema para llegar al centro desde aquí. Los motores se mantienen estables por ahora. Tómalo con calma y mañana ve directamente al taller mecánico. Elena asintió, pero dudó. Algo en su interior le hacía no querer que ese momento terminara. Gracias, dijo en voz baja, casi tímidamente. Liam sonrió, no con orgullo, sino con amabilidad. No hace falta que me des las gracias, dijo. Me alegro de haber podido ayudar. Y en ese momento, el mecánico común y el multimillonario disfrazado compartieron un entendimiento tácito que ninguno pudo articular. Permanecieron de pie unos minutos más, mientras la noche los envolvía. Las luces de las farolas de los edificios lejanos parpadeaban débilmente en la distancia, y el suave zumbido del motor llenaba el silencio. Elena miró a Liam, escrutando su rostro en busca de alguna señal de juicio o reconocimiento de su identidad oculta. No encontró nada de eso, solo calma, solo sinceridad, solo una conexión inesperada. Se dio cuenta de que se sentía atraída por él, no solo por la atracción física, sino porque él representaba algo que le había faltado en su vida. La verdad, la honestidad y la sensación de ser vista. Finalmente, exhaló profundamente y sonrió con voz suave. Liam, siento que podría hablar contigo eternamente. Rió en voz baja, negando con la cabeza. Bueno, entonces tienes suerte de estar atrapado en una carretera secundaria en el campo, de lo contrario no recibirías este tipo de atención. La risa de Elena resonó en la tranquila noche, mezclándose con el suave sonido del motor al enfriarse, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar a alguien que la viera por quien era, y no por su fortuna. Mientras ella se preparaba para conducir hacia la ciudad, Liam revisó el motor por última vez. Todo parecía estable. Se sentó al volante, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y giró la llave. El motor cobró vida con un rugido suave y fiable. La inundó el alivio. Ella miró a Liam a los ojos, con un brillo de gratitud. Te debo más de lo que puedo expresar, admitió. Liam se encogió de hombros y se secó las manos con un trapo una vez más. No me debes nada. Solo prométeme que tendrás cuidado. Elena asintió, sintiendo como la calidez de la noche la envolvía, tanto literal como figurativamente. Antes de marcharse en coche, salió una vez más, sonriendo. Eres increíble, susurró. Liam se limitó a saludar con la mano, esbozando una modesta sonrisa en su rostro. Lo vio desaparecer entre las sombras del camino crepuscular, una figura pequeña basada en la honestidad y el trabajo duro. Entonces Elena comprendió algo que no podía haber predicho. Había venido buscando el anonimato, pero había encontrado algo mucho más raro, la autenticidad. Y eso la aterrorizaba un poco porque era real, no artificial, y ella misma había decidido aceptarla. Esa noche, mientras Elena conducía hacia el pueblo más cercano, con las estrellas centelleando sobre su cabeza contra el cielo aterciopelado, reflexionó sobre el encuentro. El silencioso mecánico había hecho más que arreglar un coche. Él le había recordado cómo podía ser la vida sin obligaciones, sin fingimientos, sin un escrutinio constante. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente viva. Se dio cuenta de que el camino que había elegido viajando de incógnito no era solo una vía de escape. Había sido un viaje hacia el descubrimiento de algo que casi había olvidado, el poder de la conexión humana genuina. Y mientras Liam desaparecía tras la última curva, modesto y firme, Elena supo una verdad que la acompañaría mucho después de que el motor zumbara con regularidad y el camino por delante estuviera despejado. Algunos encuentros están destinados a cambiar algo más que el presente. Cambian el corazón. Y en ese momento de quietud,
En el suave crepúsculo californiano, comprendió que había encontrado no solo ayuda o amabilidad, sino el tesoro más preciado de todos, un hombre que podía verla de verdad y aún así, permanecer completamente intrépido. El motor ronroneaba suavemente bajo las manos de Elena, un zumbido reconfortante contra el asfalto que se oscurecía. Se quedó un instante mirando a Liam mientras él retrocedía, limpiándose las palmas grasientas con un trapo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por miedo, sino por darse cuenta de que había llegado el momento de revelar la verdad. Había ocultado su identidad durante años, viajando en el anonimato, escapando del peso sofocante de la riqueza y la influencia. Sin embargo, allí, con un simple mecánico que la había tratado como a una persona y no como a un trofeo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Honestidad, calidez y la extraña vulnerabilidad de la confianza. Elena respiró hondo, y su voz tembló ligeramente al hablar. Liam, hay algo que necesito contarte, comenzó. Él la miró de reojo, curioso, atento, pero tranquilo. En sus ojos no había juicio, solo una mirada abierta y firme que la hizo sentir más segura que en décadas. Tragó saliva, luchando contra el nudo en la garganta, y continuó: no soy una simple turista. Soy Elena Roosevelt. Soy dueña de una empresa global, y soy una de las personas más ricas del país. Ella lo observó atentamente, esperando sorpresa o tal vez incluso desdén. En cambio, Liam se quedó paralizado, parpadeando, procesando las palabras. Pero no retrocedió. No retrocedió ni un paso. Su expresión permaneció imperturbable, serena, aunque un leve atisbo de sorpresa cruzó su rostro. ¿Por qué me lo dices?, preguntó en voz baja, con sinceridad. Su voz no denotaba ni condescendencia ni desdén, solo genuina curiosidad. A Elena se le oprimió el pecho. Ella esperaba juicios, incredulidad, incluso burlas, pero nada de eso ocurrió. Sintió una oleada de alivio mezclada con miedo. Porque esta noche me has hecho sentir como una persona real, dijo, con la voz quebrada en la última palabra, no como Elena Roosevelt, multimillonaria. Solo yo, y lo necesitaba. Por un instante, un silencio denso y eléctrico los envolvió. La mirada de Liam se suavizó. Él asintió lentamente, asimilando su confesión. Ya lo entiendo, dijo finalmente, con una pequeña sonrisa de complicidad asomando a sus labios. Me da igual lo que tengas o quién seas. Sigues siendo la misma persona que estaba aquí sentada riéndose y preocupándose por su coche. Esa es la persona que vi esta noche. Elena parpadeó, con un nudo en la garganta por la emoción. Había pasado su vida rodeada de gente que solo quería su dinero o su influencia. Aquí había alguien que la vio tal como era y la aceptó. Dio un paso más, vacilante, y extendió la mano. Ya no quería mentir, admitió en voz baja. Liam le estrechó la mano con firmeza, calidez y confianza, no con la rigidez del compromiso, ni con los extraños apretones de manos que ella había soportado en cenas de gala o reuniones de negocios. Está bien, dijo. Me alegra que hayas confiado en mí lo suficiente como para decirme la verdad. El viento nocturno barría el camino secundario, llevando consigo el aroma a pino y tierra seca. Se dio cuenta de que no quería que ese momento terminara. No quería volver al mundo de expectativas, escrutinio constante y sonrisas fingidas. Mientras se preparaba para conducir, Liam le entregó un pequeño trozo de papel doblado. Por si alguna vez quieres hablar de verdad, dijo. Elena lo tomó, sus dedos rozando brevemente los de él, el contacto eléctrico pero a la vez conectado a tierra. Sintió una calidez que no había conocido en años, una conexión humana no contaminada por la ambición, la riqueza o la obligación. Se deslizó al volante, mirándolo por última vez. Gracias por todo, susurró. Saludó con la mano con naturalidad, como si ayudar a alguien a estar presente fuera lo más sencillo del mundo. Y en esa sencillez, vio una especie de verdad que su vida rara vez le ofrecía.
El coche arrancó con un rugido firme y potente, alejándola del arcén y del silencioso mecánico que, sin saberlo, había cambiado su noche, quizás su vida. Mientras los neumáticos crujían sobre la grava, Elena reflexionó sobre lo que acababa de suceder. Había venido buscando el anonimato, una pequeña vía de escape del imperio que controlaba. Sin embargo, había encontrado algo infinitamente más valioso: autenticidad, amabilidad y la posibilidad de una conexión real. Liam le había dado algo que ninguna riqueza podía comprar. La había tratado como a un ser humano, no como a un símbolo, no como a un título, no como a un objetivo para la ambición de otros, conduciendo hacia las tenues luces del pueblo. Elena sintió que el peso de su secreto se aliviaba ligeramente. No esperaba encontrar honestidad en medio de un camino secundario, ni tampoco esperaba quedar cautivada por alguien tan común en apariencia, pero extraordinario en su corazón. La risa de Liam, sus manos firmes y la forma en que trataba a las personas y las situaciones con tranquila confianza permanecieron en su mente. Se dio cuenta de que quería más de esta vida, de esta sensación, de esta libertad para ser ella misma. El dinero podría darle consuelo. El poder podría otorgarle influencia. Pero solo esto, esta conexión humana, le daba paz. El pequeño camino serpenteaba entre las colinas, y las sombras se alargaban suaves bajo el cielo estrellado. Elena repasó mentalmente cada detalle de su encuentro. La forma en que se arrodillaba junto a la máquina humeante, limpiándose el sudor y la grasa, el suave humor de sus palabras, la genuina curiosidad de su mirada. Cada recuerdo acrecentaba su sentimiento de admiración y gratitud hacia alguien que lo tenía todo, y sin embargo, confiaba tan poco en los demás. Había descubierto algo extraordinario, que ser vulnerable, mostrar la verdad, podía ser recibida con comprensión y respeto, incluso admiración. Pensó en los caminos que tenía por delante, no solo en el literal por el que conducía, sino también en el camino figurado que su vida podría tomar. ¿Podría dejar entrar a alguien en su mundo? ¿Podría permitirse sentir plenamente sin la armadura protectora de la riqueza y la reputación? Sin saberlo, Liam le había demostrado que era posible. Al darse cuenta de ello, su corazón latía con fuerza, mezclado con esperanza y miedo a la vez. Había pasado años buscando la autenticidad en salas de juntas, en círculos sociales y en espacios cuidadosamente seleccionados. Pero nunca lo había encontrado hasta ahora, en manos de un mecánico al que no le importaba nadie más que el humano que tenía delante. Cuando por fin divisaron las farolas del pueblo, Elena se dio cuenta de que no estaba pensando en sus miles de millones, en su influencia ni en el imperio al que regresaría. Estaba pensando en Liam. Recordaba su serena seguridad, su paciencia, su humor y su sinceridad. Y comprendió, con una claridad que no había sentido antes, que quería algo más que un simple encuentro fugaz. Ella deseaba la posibilidad de conexión, de confianza mutua, de autenticidad. En una sola noche, le habían recordado que lo que realmente importaba era el corazón humano, no la riqueza material. Aparcó frente a una pequeña posada, tomándose un momento para respirar y ordenar sus pensamientos. El encuentro había removido algo profundo en su interior. Se sentía ligera pero a la vez arraigada, poderosa pero humilde. El motor del coche zumbaba suavemente bajo ella, un pequeño recordatorio de lo que Liam había logrado con sus propias manos, su ingenio y su corazón. Se dio cuenta de que no solo había recibido ayuda, sino que había presenciado cómo un hombre encarnaba la integridad, la paciencia y la humanidad. Y para ella, acostumbrada al control y la manipulación, fue una experiencia totalmente transformadora. Elena salió y miró al cielo estrellado, reflexionando sobre la tarde y el desconocido que la había ayudado. Se preguntó si volvería a ver a Liam alguna vez, o si este sería uno de esos encuentros fugaces y perfectos. Pero en el fondo esperaba que sí. Sintió una chispa de emoción inusual al pensar en otra conversación, otro momento compartido, otra oportunidad de simplemente ser ella misma con alguien que se preocupaba por ella. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad,
la honestidad y la confianza eran regalos que no se había permitido recibir en años. Antes de entrar en la posada, guardó el papel doblado que le había dado Liam en el bolsillo, sintiendo su peso de una manera reconfortante. La noche le había regalado algo que no esperaba. Una conexión humana genuina, no contaminada por la riqueza, el estatus o las expectativas. Pensó en el futuro con una leve sonrisa, imaginando la posibilidad de volver a ver a Liam, aprender más sobre él, compartir su verdadero yo y tal vez, con el tiempo, permitirle entrar en el complejo mundo que solía mantener oculto. Por primera vez en años, la esperanza se sentía tangible, alcanzable y real. Mientras se instalaba en su habitación, Elena no pudo evitar repasar aquellos momentos, las risas compartidas, las conversaciones tranquilas, los pequeños gestos de cariño y atención. Se dio cuenta de que el encuentro le había recordado una verdad fundamental. Las relaciones más significativas no se construyen sobre el dinero, el poder o la influencia, sino sobre la autenticidad, la confianza y la humanidad compartida. Y aunque volvería a su vida como Elena Rosbell, multimillonaria, esa noche había encontrado algo invaluable, el inicio de una conexión que podría cambiarlo todo. Pasaron las horas y el sueño se acercaba, pero la mente de Elena seguía centrada en el silencioso mecánico. Se imaginó su vida, el humilde taller mecánico, el trabajo honesto, la constante amabilidad que mostraba a los desconocidos. Ella sentía una profunda gratitud por su presencia y por la forma en que la había tratado simplemente como Elena, no como los ojos ni como el blanco de la envidia. En aquella noche tranquila, comprendió que incluso alguien que lo tiene todo puede encontrar lo que de verdad importa. Una persona que ve su corazón, no su fortuna, y lo valora. Al amanecer, Elena despertó con claridad mental y determinación. Ella continuaría sus viajes, pero no olvidaría la lección que Liam le había dado, que los gestos humanos más sencillos y amables son más poderosos que cualquier fortuna. Guardó el papel con su número a buen recaudo, una conexión tangible con un hombre que le había recordado la autenticidad, y se prometió en silencio que cultivaría esa conexión a donde quiera que la llevara, y que no permitiría que la riqueza o el estatus volvieran a definir sus relaciones. Más tarde ese mismo día, mientras conducía de regreso a la ciudad, Elena reflexionó sobre el improbable encuentro. Una joven y humilde mecánica había reparado más que su coche. Él había reparado una parte de su corazón que ella no sabía que estaba rota. En las tranquilas y sinuosas carreteras de California, había encontrado a alguien cuya sinceridad y calidez le recordaban que el amor, la confianza y la conexión humana valían más que miles de millones. Y por primera vez en años, sintió una profunda e inquebrantable esperanza de que su vida y su corazón pudieran enriquecerse gracias a ello.